Fui acusado falsamente de abuso por la amiga de mi hija y mi familia me repudió. Tiempo después, la verdad salió a la luz y el karma les llegó. Bien, así es como empezó todo. Soy un padre soltero de 41 años, solo tratando de salir adelante y ser un buen padre para mi hija, que ahora tiene 16 años. Siempre hemos sido bastante cercanos, o al menos eso pensaba yo. He estado haciendo todo lo posible para estar ahí para ella, organizando noches de cine, ayudándola con la escuela, siendo alguien en quien pudiera confiar. Todo era bastante normal, o tan normal como puede ser criar a una adolescente. Una noche, mi hija me preguntó si su amiga, a la que llamaremos Clara, podía quedarse a dormir. No le di mucha importancia. Clara llevaba aproximadamente un año viniendo a casa, y ella y mi hija parecían inseparables. Hacían todas esas cosas típicas que hacen las chicas adolescentes, como ver películas, pedir demasiada pizza y hablar hasta altas horas de la madrugada. Pensé que era solo otra pijamada más. Llegaron y todo parecía bien. Pedimos pizza, ellas eligieron una película que no conocía y se acomodaron para la noche. Alrededor de la medianoche, me fui a la cama, esperando no verlas hasta la mañana. Pero unas horas después, me levanté para ir al baño. Mi casa es pequeña, así que el baño está a solo un corto paseo por el pasillo desde mi habitación. Pensé que iría, volvería a la cama y eso sería todo. Sin embargo, cuando abrí la puerta del baño para regresar a mi habitación, allí estaba Clara, de pie en el pasillo, como si me estuviera esperando. Tenía una mirada en los ojos que no me sentó bien, demasiado intensa, ¿sabes? Pensé que solo necesitaba el baño, así que le dije, «Hey, es todo tuyo» y traté de pasar a su lado. Pero entonces, se abalanzó. No sé cómo más describirlo. Simplemente se inclinó de repente, como si estuviera intentando besarme. Mi cerebro se congeló por un segundo, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Ahí estaba esta chica, la amiga de mi hija, prácticamente lanzándose sobre mí en medio de la noche. Me aparté y traté de reír para quitarle importancia, intentando mantenerlo ligero para que no se pusiera incómodo. Dije algo como, «Vaya, parece que te confundiste de tipo». Ella pareció algo avergonzada, murmuró algo que no pude entender y luego se dio la vuelta para regresar a la habitación de mi hija. Me quedé allí parado, tratando de comprender qué acababa de suceder. Pero al final, lo dejé pasar. Pensé que era solo un impulso torpe y sin sentido, un desliz adolescente, y no significaba nada. Lo atribuí a la rareza de su edad y volví a la cama, pensando que eso sería todo. Pasaron unos días y no pensé en ello de nuevo. Entonces, de la nada, recibí una llamada de la policía. Me dijeron que necesitaban que fuera para un interrogatorio. Al principio, pensé que tal vez era algún tipo de error, como si me hubieran confundido con otra persona o, quizás, era sobre algo completamente diferente. Pero tan pronto como llegué, supe que las cosas iban mal. La expresión en el rostro del detective lo decía todo. Empezó a decirme que Clara me había acusado de abuso, sí, ese tipo de abuso que se imaginan. Sentí como si el mundo entero estuviera girando a mi alrededor. Recuerdo estar sentado allí, mirándolo fijamente, sin entender lo que estaba escuchando. Seguía pensando que esto debía ser una broma o un malentendido. Intentaba explicar lo que realmente había sucedido, que no había nada, que la rechacé, pero ellos solo me miraban con esa misma expresión, como si estuvieran esperando que me equivocara, que admitiera algo que no había hecho. Repasé todo una y otra vez. Les conté sobre el pasillo, cómo ella intentó besarme, cómo me reí y regresé a la cama. Pero seguían presionando, pidiendo detalles, cuestionando cada pequeña cosa que decía, como si estuvieran buscando un agujero en mi historia. Sabía que era inocente, pero me trataban como si ya hubiera sido condenado. Luego me preguntaron por qué ella inventaría algo así. No tenía respuesta. ¿Cómo se supone que lo supiera? No entendía qué podía haber pasado por su cabeza esa noche ni por qué torcería algo tan inocente en algo horrible. Hice lo posible por mantener la calma, pero cuanto más me interrogaban, más sentía que me estaban atrapando, como si estuvieran construyendo un caso contra mí basado solo en su palabra. Cuando finalmente me dejaron ir, salí de allí completamente aturdido. Me sentía enfermo, como si mi vida entera se estuviera desmoronando y no pudiera hacer nada para detenerlo. La acusación pendía sobre mí, y sabía que iba a destrozarlo todo. Cuando llegué a casa, todo se sentía diferente. Estaba agotado, mi mente corriendo a 1000 por minuto, y aún no podía creer que esto estuviera pasando de verdad. Pensé que tal vez mi hija vería la verdad, que sabría que no podía ser cierto. Me conocía, ¿verdad? Pero cuando traté de contactarla, no obtuve respuesta alguna, solo un silencio total. Después de un día o algo así, finalmente intenté escribirle, pero descubrí algo que no esperaba. Me había bloqueado en las redes sociales y cortó toda comunicación conmigo. No sé ni cómo empezar a describir el dolor de darme cuenta de eso.
Aquí estaba yo, luchando contra acusaciones absurdas, y mi propia hija parecía haberse apartado de mí, como si ya me hubiera descartado por completo frente al mundo. A pesar de eso, no me rendí. Le envié mensajes, traté de llamarla, e incluso me presenté en la casa de su mamá para verla, pero mi ex no me dejó entrar. Ella estaba allí, bloqueando la puerta como si yo fuera algún tipo de criminal, y aunque no decía mucho, podía verlo en sus ojos, ella también lo creía. Fue como un puñetazo en el estómago. Aquí estaba esta mujer con la que solía compartir mi vida, la madre de mi hija, mirándome como si fuera algún tipo de monstruo. Entonces, el hermano de mi ex, este tipo que siempre ha actuado como si tuviera un rencor contra mí, decide tomar el asunto en sus propias manos. Sale de la nada, me empuja hacia atrás de la puerta, gritándome que me largue, soltándome toda clase de insultos. Y cuando traté de mantenerme firme, traté de decir que no me iría hasta ver a mi hija, me dio un puñetazo directo en la cara. Un buen golpe y estaba en el suelo, y todo lo que podía oír era a él gritándome que me mantuviera alejado. Así que ahora estoy sentado allí fuera de la casa de mi ex, sangrando y humillado. Estoy pensando cómo las cosas se pusieron tan desastrosas. Es como si el mundo entero se hubiera volteado en un instante. Solo días antes, era este papá regular que haría cualquier cosa por su hija. Ahora soy el tipo en quien nadie confía, el que todos piensan que es un depredador. En ese punto, no sabía qué hacer. Mi hija se había ido, su mamá no quería nada conmigo, e incluso mis propios amigos empezaron a actuar raro a mi alrededor. Es como si esta acusación se me pegara, no importaba cuán falsa fuera. Y la peor parte era no tener a mi hija. Eso era lo que cortaba más profundo. Ella no quería verme, hablarme, escucharme, nada. Y fue entonces cuando me golpeó. Para ella, yo ya no era su papá. Era solo alguien de quien no quería saber nada. Los días se hacían eternos y la policía seguía encima, llamándome una y otra vez, haciéndome las mismas preguntas como si estuvieran esperando que me equivocara. Cada vez les decía la verdad, pero siempre salía de allí sintiendo que había perdido otro pedazo de mí. Y cada vez volvía a una casa vacía, sabiendo que mi hija pensaba en mí como si fuera un monstruo. Me estaba destrozando. Apenas dormía, y cuando lo hacía, me despertaba empapado en sudor, pensando en todo lo que la gente podría estar diciendo a mis espaldas, preguntándome si mi hija andaría repitiéndolo por ahí, si alguna vez podría superar esto. Nunca me había sentido tan solo en mi vida. Cada parte de mí quería ir con ella, hacerla entender. Me repetía que, si tan solo pudiera hablar con ella, tal vez podría hacerla entrar en razón. Pero cada vez que lo intentaba, recordaba el momento en que me bloqueó, como si estuviera borrándome de su vida con un solo clic. Era como si ahora fuera invisible para ella, como si simplemente me hubiera arrancado de su vida sin mirar atrás. Todo lo que podía hacer era esperar, rezar para que de alguna manera, en algún momento, la verdad saliera a la luz. Pero sentado allí solo, con todos en mi contra, sentía que esa verdad nunca iba a ver el día. Los interrogatorios eran una verdadera tortura. Cada vez que creía haber aclarado todo, me volvían a llamar con nuevas preguntas, como si estuvieran esperando que me contradijera. Me sentaba frente a ellos tratando de mantener la calma, pero podía notar en sus miradas que ya me veían como culpable. Repetían las mismas preguntas con distintas palabras, insistían en detalles insignificantes y lanzaban otras que no tenían nada que ver, solo para ver si tropezaba. Llegué a sentirme más como un sospechoso que como alguien cooperando. Nunca olvidaré la primera vez que tuve que dar mi declaración escrita. Me dejaron solo en una pequeña habitación con un papel y una pluma, pidiéndome que recordara cada detalle de una noche que, para mí, había sido completamente normal. Escribí lo mismo que les había dicho 100 veces, que me levanté, fui al baño, encontré a Clara en el pasillo, intentó besarme, la rechacé y ahí terminó todo. Pero ellos no parecían creerme. Comenzaron a hacer preguntas personales, sobre mi divorcio, sobre mi hija, como si intentaran encontrar algún punto débil que encajara con su versión. Lo más duro fue cuando mencionaron la declaración de mi hija. No estuve presente cuando la hizo, pero la forma en que hablaban de ella me rompió. Decían que confiaba plenamente en su amiga y que no tenía motivos para inventar algo así. Incluso sacaron a relucir a mi ex, asegurando que también estaba convencida de que yo había cometido el hecho. Sentí que todos a mi alrededor estaban listos para creer lo peor. Cada visita a la comisaría me dejaba agotado, con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Y mientras todo eso pasaba, mi hija estaba completamente fuera de mi vida, la misma hija que pensé que siempre estaría de mi lado. Revisaba mi teléfono todos los días, esperando que tal vez se hubiera puesto en contacto, o incluso que mandara un mensaje diciendo que no estaba segura de qué creer. Pero no había nada. Silencio total. Y saber que prefería creerle a su amiga antes que a su propio padre dolía más que cualquier cosa que los policías pudieran decirme.
Un día me llamaron y comenzaron a mostrarme fotos, como si quisieran jugar conmigo psicológicamente. Me pedían detalles irrelevantes, como era el diseño de mi casa, donde se sentó cada persona, de qué hablamos esa noche, y analizaban cada palabra como si esperaran que me equivocara. Yo sabía que no había hecho nada, pero la presión era tal que empecé a cuestionarme a mí mismo, ¿y si algo sonó mal? ¿Y si hice algo sin darme cuenta? Era un juego mental constante, diseñado para quebrarte. Aún así, no cedí. Respondí una y otra vez lo mismo, aunque por dentro estaba agotado. Cada noche volvía solo a casa repasando mentalmente cada palabra, cada mirada, cada suspiro que me había hecho sentir culpable sin razón. Luego venía la espera, días enteros preguntándome si me volverían a llamar, si decidirían arrestarme, si hablarían otra vez con mi hija para alejarla aún más de mí. Vivía con un nudo permanente en el estómago, sabiendo que si no lograba demostrar mi inocencia, lo perdería todo. A veces miro atrás y no entiendo cómo lo soporté. Era como vivir en un juicio constante, rodeado de personas ansiosas por creer lo peor. Mi mundo se dio la vuelta tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de asimilarlo. Cada caminata hacia la estación era enfrentar la incredulidad, cada regreso a casa, una soledad que pesaba más. Era una pesadilla que parecía no tener fin. Y cuando pensé que ya había pasado por lo peor, el siguiente golpe no vino de ellos. No, este vino directo de mi propia hija, a través de sus redes sociales. No lo vi inmediatamente, pero empecé a sospechar cuando la gente comenzó a enviarme mensajes, amigos llamándome. Sabía que algo andaba mal incluso antes de mirar. Y cuando finalmente lo vi, sentí que el piso se me abría bajo los pies. En la parte superior de su perfil, había fijado una publicación con un mensaje que comenzaba con, cree a las mujeres. En el texto, hablaba de cómo muchas veces los abusos vienen de personas cercanas, incluso de familiares, y de la importancia de no guardar silencio. No mencionaba mi nombre en ningún momento, pero no hacía falta. Todos entendían a quién se refería. Era un manifiesto público, compartido y aplaudido, como si estuviera denunciando algo directamente. Y para muchos, esa publicación fue suficiente para decidir de qué lado estaban. Porque cuando tu propia hija escribe algo así, aunque no diga tu nombre, todos entienden el mensaje. Ver esa publicación se sintió como el último clavo en el ataúd. Para ella, yo ya era 100% culpable y punto. Fui honesto conmigo mismo, me quedé mirando esa publicación demasiado tiempo, como si quizá, si la observaba lo suficiente, encontraría algún sentido. Pero no, solo se sentía como traición en su forma más pura. Y aún peor que la traición, fue la impotencia. No podía hablar con ella, no podía hacer que me escuchara, y ahora había hecho público lo que pensaba. No había marcha atrás después de eso. En cuestión de horas, mi teléfono empezó a estallar con mensajes. Familiares preguntando qué estaba pasando, si era verdad. Gente con la que no hablaba desde hacía años de repente empezó a interesarse por mi vida, como si estuvieran viendo un accidente en cámara lenta. Algunos intentaban ser sutiles, pero se notaba que todos asumían que yo lo había hecho. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, todos conocían a alguien que supuestamente lo había visto, y era como si llevara una enorme letra escarlata grabada en la frente. Y lo peor era que ni siquiera podía defenderme. Cualquier cosa que dijera sería vista como el típico intento de un culpable tratando de cubrirse. Además, como todo seguía en investigación, la policía me dijo que lo mejor era que no hablara. Así que ahí estaba yo, viendo cómo mi vida era destrozada en internet sin poder decir una sola maldita palabra. Luego empezaron a llegar los mensajes. Algunos eran de completos desconocidos. Me acusaban, me insultaban, me llamaban monstruo. Recibí amenazas de muerte. Gente diciéndome que merecía pudrirme en la cárcel, que yo era todo lo que estaba mal en el mundo. Me escribían párrafos enteros llenos de odio, y yo solo podía sentarme ahí, impotente, sin poder defenderme. Mi hija, mientras tanto, seguía en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Solo esa publicación para que todos la vieran. Y cada vez que revisaba su página, ahí seguía, con gente inundando los comentarios con apoyo. ¿Eres tan valiente?, le decían. Estás haciendo lo correcto. Nadie se detenía a pensar que tal vez, solo tal vez, yo era inocente. Que quizá yo era el que decía la verdad. La gente que creía que eran mis amigos desapareció. Unos pocos me escribieron, pero era obvio que solo querían satisfacer su curiosidad. Tampoco me creían. Uno de mis amigos más cercanos, alguien a quien conocía desde hacía años, ni siquiera se molestó en llamarme. Solo mandó un mensaje diciendo, espero que no sea verdad, hermano. Eso fue todo. Espero que no sea verdad. Como si no pudiera decirme siquiera sé que no lo hiciste. Sentía que todos en quienes alguna vez confié habían desaparecido o se habían vuelto en mi contra en cuestión de días. Y la publicación de mi hija seguía ahí. Todos los días esperaba que la borrara, que se arrepintiera, que alguien le hablara y le hiciera ver lo que estaba haciendo.
Pero no. Ahí seguía. Como un cartel luminoso diciéndole al mundo que yo era un monstruo. Hubo un día en el que realmente estuve a punto de publicar algo yo mismo. Escribí un mensaje larguísimo, lleno de rabia, defendiéndome y diciendo lo doloroso que era ser juzgado sin una sola prueba. Pero cada vez que lo releía, veía lo que verían los demás. No sería una defensa, sería control de daños. Me pintarían como un hombre furioso tratando de intimidar a su hija. Nadie escucharía una sola palabra. Lo torcerían, lo usarían en mi contra, dirían que estaba tratando de manipularla o hacerla sentir culpable. Así que borré todo y me quedé ahí, mirando la pantalla, sintiéndome completamente impotente. Los días siguientes fueron una tortura. No podía salir sin sentir el peso de esa publicación sobre mí. La gente me miraba diferente, algunos evitaban cruzar miradas, otros me observaban como si estuvieran frente a un criminal. En el trabajo ya no sabían cómo comportarse conmigo, y un par de vecinos comenzaron a esquivarme por completo, cerrando sus puertas apenas me veían. Mientras tanto, yo revisaba a diario el perfil de mi hija, con la esperanza inútil de que borrara lo que había publicado. Pero ocurrió lo contrario. Cada día más personas se sumaban a los comentarios, felicitándola por su valentía y reforzando una historia que nunca escucharon de mi boca. Quería gritarles la verdad, decirles que ella ni siquiera habló conmigo, pero sabía que cualquier palabra jugaría en mi contra. Si callaba, parecía culpable, si hablaba, también. Estaba atrapado, viendo cómo mi reputación se desmoronaba en público sin poder hacer nada. Mi hija me había pintado como un monstruo, y el mundo entero lo creyó sin cuestionar. Algunas noches me quedaba despierto pensando que podría decirle para explicarle cuánto me estaba destruyendo todo esto, pero recordaba su silencio, ya me había condenado. Y lo más irónico era que las redes sociales, que antes solo usaba para compartir momentos y reírme de memes, se habían convertido en la herramienta que destruyó mi vida. Ahí estaba yo, viendo cómo la publicación de mi propia hija arrastraba mi nombre por el lodo, mientras la gente la animaba y nadie se preocupaba por conocer la verdad. Después de semanas viviendo en una pesadilla, respondiendo las mismas preguntas una y otra vez, finalmente llegó el día en que recibí otra llamada del detective. Esta vez, sin embargo, no sonaba como si estuviera listo para otra ronda de interrogatorios. Había algo diferente en su voz, algo casi cauteloso. Me pidió que fuera a la estación porque tenían una actualización en el caso. En ese momento, no sabía qué esperar. Pensé que sería lo mismo de siempre, más preguntas, más acusaciones, más espera mientras desmenuzaban mi historia como si hubiera hecho algo mal. Pero fui, me senté y esperé. El detective me observó por un momento, luego se inclinó hacia adelante, como si estuviera preparándome para lo que iba a decir. Se aclaró la garganta y con voz grave, dijo, «Hemos estado reinterrogando a Clara. Ha cambiado su versión». Esas palabras me golpearon como un ladrillo. Mi primer pensamiento fue que las cosas iban a empeorar, que de alguna manera ella había encontrado una forma de cavar el agujero aún más profundo. Pero luego continuó. Me explicó que habían estado presionándola para obtener más detalles, algo sólido que respaldara su acusación, y aparentemente las cosas no cuadraban. Habían comenzado a notar inconsistencias, detalles que antes había omitido, cosas que no podía mantener coherentes. Y cuando la presionaron sobre eso, empezó a tropezar, retrocediendo en partes de su historia. Dijo que se había puesto nerviosa, que no podía mantener la línea de tiempo recta, que ya no recordaba que les había dicho anteriormente. Al principio, pensaron que era solo nervios, pero cuanto más insistían, más inestable se volvía. Luego me dijo que notaron algo aún más grave, toda su historia comenzaba a desmoronarse. Seguían pidiéndole que aclarara, que diera una versión clara y consistente de los eventos. Cada vez que lo intentaba, cometía errores, decía algo diferente de lo que había dicho antes. Eventualmente, se quedó en silencio, y fue entonces cuando realmente la presionaron. El detective me explicó que la habían apretado, le recordaron la seriedad de lo que estaba diciendo, lo crucial que era decir la verdad. Y fue en ese momento cuando se quebró. Según el detective, Clara rompió en llanto y admitió que nada de eso era verdad, que yo nunca le había hecho nada. Confesó que la verdadera razón por la que me acusó tenía que ver con el novio de su madre. Él era quien la había lastimado y abusado, pero ella no podía obligarse a señalarlo directamente. Tenía miedo, se sentía atrapada y no sabía qué más hacer. Dijo que acusarme a mí había parecido más fácil, más seguro de alguna manera, porque yo no era realmente parte de su vida. Cuando escuché esas palabras, no sentí el alivio que había estado esperando. Lo que sentí fue una mezcla insoportable de ira, frustración y dolor que no puedo ni describir. Todo ese sufrimiento, las noches sin dormir, la humillación pública, la forma en que mi propia hija se volvió en mi contra, todo, absolutamente todo, fue porque yo era la opción más segura para culpar. Clara había puesto mi mundo de cabeza solo porque no podía enfrentar al verdadero monstruo que tenía en su vida.
El detective continuó explicando que oficialmente estaban limpiando mi nombre y cerrando el caso. Legalmente, estaba libre. No sería arrestado, ni tendría cargos pendientes sobre mí. Pero mientras lo decía, todo sonaba vacío. Claro, ante la ley estaba limpio. ¿Pero vi lo demás? ¿Mi reputación? ¿Mis relaciones? ¿La confianza que mi propia hija había destrozado? Todo eso seguía hecho pedazos. El detective podía repetir que era libre todas las veces que quisiera, pero nada de eso cambiaba el hecho de que todo lo que me importaba ya había sido destruido. Apenas recuerdo haber salido de la estación. Debí conducir a casa en una especie de niebla, repitiendo las palabras del detective una y otra vez en mi mente, tratando de darle sentido. Cuando llegué, simplemente me dejé caer en el sofá y me quedé mirando la pared, completamente entumecido. La verdad por fin había salido a la luz, pero no arreglaba nada. Seguía pensando en lo fácil que le resultó a Clara convertirme en su chivo expiatorio, en lo rápido que destruyó mi vida solo porque era más conveniente. Y lo peor de todo, lo hizo sin pensarlo 2 veces, sin importarle en absoluto el desastre que dejaba atrás. Pensé en mi hija, en lo rápido que había creído la mentira, en cómo me había cerrado la puerta y publicado aquello de creer a las mujeres, como si yo fuera culpable sin ninguna duda. Durante días, no podía sacudirme ese sentimiento de vacío. Claro, la acusación había desaparecido, pero el daño ya estaba hecho. Amigos, familia, todos los que alguna vez estuvieron a mi lado me trataban como si fuera un monstruo. Me habían forzado a un aislamiento horrible, y ahora esperaban que simplemente continuara como si nada hubiera pasado. Entonces, por supuesto, empezaron a llegar las llamadas, principalmente de familiares y gente que de repente quería hablar después de ignorarme por semanas. Pero simplemente no estaba de humor. No podía quitarme la ira, ni el vacío que sentía por dentro. El mensaje que realmente me afectó, sin embargo, fue el de mi hija. Me dejó un largo mensaje de voz. En el segundo en que vi la notificación, me quedé mirando mi teléfono, sin saber si quería escucharlo. Parte de mí quería borrarlo en ese instante. Quiero decir, ella ya había dicho todo lo que necesitaba cuando publicó eso de creer a las mujeres. Sentía que, en ese momento, su lealtad estaba clara. Pero otra parte de mí, la parte de papá, aún quería darle una oportunidad. Aún había algo en mí que esperaba que tuviera alguna explicación, algo que hiciera que todo esto tuviera algún sentido. Presioné play, al instante, su voz temblorosa y vacilante salió por el altavoz. Empezó con un, papá, lo siento. Inmediatamente sentí ese dolor punzante de nuevo. Lo siento. ¿Eso iba a cubrir las semanas de infierno que había vivido? Pero seguí escuchando, aunque cada palabra se sentía como sal en una herida abierta. Habló de cómo Clara era su mejor amiga, de lo cercanas que eran y cómo sentía que tenía que creerle. Dijo algo como, no pensé que alguien mentiría sobre algo así, especialmente alguien en quien confiaba tanto. Su voz se quebró y pude oír cómo comenzaba a llorar al final del mensaje. Decía todas esas cosas sobre cuánto me extrañaba, lo asustada y confundida que había estado, y cómo ahora se sentía culpable. Ojalá pudiera decir que eso me hizo sentir mejor. Ojalá pudiera decir que escuchar su disculpa aliviaba el dolor y la ira que había estado cargando. Pero no fue así. Todo lo que podía pensar era en lo rápido que me había arrojado bajo el autobús. No hubo duda, ni vacilación, ni un papá, ¿podemos hablar? Nada. Escuchó una acusación y fue directo a condenarme, pintándome como el monstruo de la historia. Su mensaje terminó con ella diciendo que quería venir a verme, hablar cara a cara, arreglar las cosas. Siguió repitiendo lo arrepentida que estaba, como si decirlo una y otra vez bastara para borrar todo. Pero lo único que logró fue hacerme sentir aún más vacío. Oír su voz, sabiendo que ahora estaba sufriendo, no me trajo ninguna satisfacción. No deshacía el hecho de que me había declarado culpable sin dudar, antes de que nadie siquiera tuviera la oportunidad de investigar. Esa tarde, me quedé sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando su nombre en mis contactos. Me preguntaba si debía darle una oportunidad, dejarla venir y explicarse en persona. Pero cada vez que lo pensaba, algo dentro de mí se endurecía. No podía apartar la traición. Mi propia hija me había juzgado sin pestañear, y ahora, cuando todo ya había terminado, quería hablar. Alrededor de las 8 de la noche, escuché un golpe en la puerta. No necesitaba mirar, sabía que era ella. Había estado enviándome mensajes todo el día, diciéndome que estaba en camino y rogándome que la dejara entrar. Pero cuando oí su voz al otro lado, suplicando, no pude obligarme a responder. Solo me quedé ahí, sentado, sintiendo esa mezcla insoportable de ira y tristeza. Ella siguió un rato afuera, golpeando, llamando mi nombre. A través de la puerta podía oírla decir, papá, por favor, necesito hablar contigo. Pero no pude hacerlo. Cada parte de mí quería abrir la puerta, abrazarla, perdonarla, decirle que todo estaría bien.
Pero entonces recordaba todas esas noches que pasé solo, sabiendo que ella había elegido creer lo peor de mí. Era como si estuviera atrapado entre ser su papá y ser un extraño al que ella misma había herido. No sabía cuál de esos dos se suponía que debía ser. Después de un rato, se fue, y pensé que tal vez eso sería el fin de todo. Pero los mensajes siguieron llegando. Me enviaba largas disculpas, diciendo que no podía creer lo que había hecho, cuán arrepentida estaba, cómo necesitaba arreglar las cosas. Y quería creerle, quería pensar que realmente estaba arrepentida. Pero, ¿cómo se suponía que solo borrara todo eso? No era solo un error. Era una decisión que había tomado una y otra vez durante semanas. Me había ignorado, me había bloqueado, incluso había publicado públicamente que creía en la acusación de su amiga, sin pensarlo ni un segundo. Y ahora quería un borrón y cuenta nueva. No podía entender cómo podía pedirme eso, mucho menos esperarlo. En un punto, me mandó un mensaje que decía: «Papá, por favor, no me odies». Eso me golpeó más fuerte de lo que imaginaba, porque la verdad es que no la odio. Nunca podría. Es mi hija, y aunque me arrancó el corazón, aún la amo. Eso es lo que lo hacía todo tan doloroso. Si hubiera sido cualquier otra persona, quizás podría haberlo sacudido, seguir adelante. Pero era mi hija, la única persona en el mundo que pensé que siempre me respaldaría, no importara qué. Pasé muchas noches pensando si debería perdonarla, si sería capaz de dejarla entrar de nuevo en mi vida sin que esa constante sensación de traición me siguiera. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba lo cruel que había sido conmigo. Esos recuerdos seguían ardiendo en mi mente, y ninguna cantidad de disculpas parecía borrarlos. Así que me quedé en silencio. No podía obligarme a responder sus textos, ni a contestar el teléfono cuando llamaba. No sabía si alguna vez estaría listo para tener esa conversación, para dejarla entrar de nuevo. Necesitaba tiempo, espacio para procesarlo todo sin sentir que tenía que perdonarla de inmediato. Y sé que eso podría hacerme parecer el malo, como si estuviera siendo demasiado duro. Pero después de todo lo que había pasado, sentía que merecía un momento para respirar, para recomponerme, sin tener que apresurarme a un perdón para el que no estaba listo. Ella ya había seguido adelante, ya sentía que había hecho su parte pidiendo disculpas, pero para mí, el daño aún estaba fresco. Al final, le envié un mensaje corto. Le dije que necesitaba espacio, que no podía verla ahora mismo y que me comunicaría cuando estuviera listo. No era la respuesta que quería darle, y sabía que probablemente la heriría, pero era la verdad. No estaba listo para abrir esa puerta de nuevo, no aún. Y tal vez, solo tal vez, eso estaba bien. Así que, después de decirle que necesitaba algo de espacio, pensé que las cosas se calmarían al menos por un tiempo. Pensé que tendría algo de tiempo para procesar, para aclarar mi cabeza sin tener que estar pensando constantemente en la traición. Pero esa paz solo duró un día. Antes de que los textos, las llamadas y los mensajes empezaran a llegar de nuevo, esta vez de la familia. Empezó con mi mamá. Ella nunca ha sido de quedarse callada, especialmente cuando se trata de cosas de familia. Me llamó, diciendo que había oído sobre todo y estaba tan preocupada por mí. Lo entiendo, realmente lo hago, pero en cuanto contesté, quedó claro que no me estaba llamando para saber cómo estaba, sino para convencerme de perdonar a mi hija. Siguió insistiendo con cosas como: «Sabes cómo son los adolescentes y es joven, cometió un error». Traté de explicarle que esto no era solo un pequeño desliz, que mi hija había destruido mi reputación, me había arrastrado por el lodo y me había dejado a recoger los pedazos. Pero mi mamá no lo aceptaba. Siguió presionando, diciendo: «Pero es tu hija», como si eso fuera suficiente para borrar todo. En su mente, la familia perdona a la familia, no importa lo que pase. Luego mi hermana se unió. Es un poco más joven que yo y siempre hemos sido cercanos, pero esta vez tomó el lado de mi hija también. Bueno, no lo dijo directamente, pero sus textos lo dejaban bastante claro. Me enviaba largos mensajes sobre lo difícil que debía ser esto para mi hija, lo culpable que se sentía, y cómo tenía que ser la persona más grande. ¿La persona más grande? Ella fue la que me arrojó bajo el autobús. Pero no importaba cuántas veces tratara de explicar, mi hermana seguía volviendo a lo mismo. Es joven, estaba asustada. Quería gritar. Todos actuaban como si yo fuera el que estaba exagerando, como si tuviera que hacer a un lado todo mi dolor y mi ira solo porque se trata de mi hija. Mi hermana incluso tuvo el descaro de decirme: «Si no la perdonas, la vas a perder para siempre». ¿Perderla? Ella fue la que me dejó. Me bloqueó, me condenó públicamente, publicó sobre mí como si fuera culpable antes de que siquiera tuviera una oportunidad de defenderme. Pero ahora que se siente culpable, ¿se supone que simplemente la deje entrar de nuevo, sin hacer preguntas? Mi mamá me llamó otra vez al día siguiente, esta vez con un enfoque diferente. Empezó a hablar sobre cómo la familia es todo lo que tenemos y que este es un momento para enseñarle una lección a tu hija. ¿Un momento enseñable?
Yo todavía estaba intentando sentirme normal, tratando de vivir con las cicatrices emocionales que todo esto me había dejado, y ella lo veía como una especie de lección de vida para mi hija. Era como si todos lo vieran como una oportunidad de aprendizaje para ella y una simple incomodidad para mí. Y luego estaba mi ex. No había sabido mucho de ella desde que todo esto comenzó, lo cual, siendo honesto, me parecía lo mejor. Pero de repente empezó a bombardearme con llamadas también. Dejó un mensaje de voz diciendo que necesitábamos sentarnos como familia y resolver esto. Claro, como si fuera tan fácil. Toda esta situación empezó precisamente porque ella también eligió creer en las acusaciones sin cuestionar. No me dejó entrar en la casa, no escuchó una sola palabra de mi versión, y ahora cree que podemos tener una reunión familiar y arreglarlo todo. Admito que escuchar a todos unirse de esa manera me hizo sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. Todavía estaba cargando con todo este dolor, toda esta rabia, y cada persona a mi alrededor actuaba como si yo fuera el que no podía dejarlo ir, como si se suponía que siguiera adelante. Seguían repitiendo frases como, es solo una niña o no sabía lo que hacía. Pero eso no era una excusa para mí. Sabía perfectamente lo que hacía cuando fue a las redes sociales y me acusó sin dudarlo. Sabía lo que hacía cuando me cortó, me bloqueó y me cerró la puerta. Sabía lo suficiente entonces, pero ahora todos quieren fingir que era inocente. Incluso mi tía decidió involucrarse. Supongo que tenía buenas intenciones, pero siempre ha sido de esas personas de paz a cualquier costo. Me envió un correo larguísimo sobre lo importante que era sanar como familia y cómo yo debía ser el ejemplo de perdón. Honestamente, leer ese correo me revolvió el estómago. Decía cosas sobre cómo el perdón es una forma de fuerza y otras frases que sonaban más como una tarjeta cursi de autoayuda que como un consejo real. Ninguno de ellos quería entender lo que había pasado de verdad. Solo querían que perdonara y olvidara, para que todo fuera más fácil para los demás. Después de una semana de lo mismo, decidí que no podía más. Les escribí a mi mamá y a mi hermana en el chat familiar diciéndoles que necesitaba espacio. Les expliqué que entendía su preocupación por mi hija, pero que yo también estaba herido y no podía superarlo de inmediato. Esperaba que entendieran, pero en lugar de eso, mi mamá insistió en que aferrarme al rencor solo me haría daño, y mi hermana repitió lo mismo, diciéndome que debía pensar en el futuro y no alejarme de mi hija. Sentí que nadie escuchaba lo que realmente necesitaba, tiempo para sanar. Cansado de repetir lo mismo, terminé silenciando el chat por unos días. Sin embargo, mi familia no se detuvo. Una tarde, mi mamá apareció en mi puerta con otro discurso sobre el perdón y sobre cómo me sentiría mejor si soltaba la ira. Mi tía llamó más tarde esa noche, pidiéndome que no dejara que esto destruyera a la familia. Pero lo que no entendían era que la familia ya se había roto cuando todos creyeron que yo era culpable. Ese daño ya estaba hecho, y no me correspondía a mí repararlo solo porque ahora querían limpiar su conciencia. Al final de esa semana, estaba exhausto. Cansado de explicarme, cansado de justificar mis sentimientos, cansado de que me exigieran ser la persona más grande. Ninguno de ellos había estado de mi lado cuando más lo necesitaba, y ahora esperaban que fuera yo quien diera el primer paso para arreglar las cosas. Pero no podía hacerlo. No después de todo lo que había pasado. Así que decidí mantener mis límites. Les dije que no estaba listo para perdonar, que no sabía cuándo lo estaría, y que debían respetarlo. Fue difícil oponerme a mi propia familia, pero sabía que si cedía antes de tiempo, solo cargaría más dolor. Tal vez algún día todo cambie, tal vez logre abrir esa puerta otra vez. Pero por ahora, solo necesito silencio, distancia y la libertad de sanar a mi propio ritmo. Si alguien no puede entender eso, entonces quizás nunca me entendió realmente. Última actualización. Al final, comprendí que no podía seguir aquí. En cada rincón encontraba recuerdos de todo lo ocurrido, el juicio, la traición, la familia y los amigos que se volvieron en mi contra sin dudarlo. Me di cuenta de que la única forma de seguir adelante era dejarlo todo atrás. Así que tomé una decisión difícil, vender mi casa, empacar y marcharme a algún lugar lejano. No sé exactamente a dónde voy, pero sí sé que necesito un nuevo comienzo. Un borrón y cuenta nueva. Un sitio donde finalmente pueda volver a respirar. Por duro que fuera, corté lazos con mi hija, con mi familia y con todos los que me dieron la espalda. Esta pesadilla me mostró lo poco que realmente pensaban de mí, lo rápido que creyeron lo peor sin ni siquiera preguntarme. Durante semanas esperé que alguien me buscara, que alguien me defendiera. Pero no lo hicieron. Y ahora que la verdad salió a la luz, de pronto quieren reconciliarse, como si unas cuantas disculpas pudieran borrar todo el dolor que pasé. Pero no puedo fingir que nada de esto sucedió. No puedo recoger los pedazos como si todo siguiera igual. Tal vez, en este nuevo lugar, tenga la oportunidad de construir algo mejor. Quizás incluso encuentre personas que realmente me respalden, que me vean por quién soy y no por quién temen que podría ser. No sé qué me espera en el futuro, pero sí sé que no quiero seguir rodeado de gente que me consideró desechable.
Estoy cansado de los que me abandonaron cuando más los necesitaba. Así que sí, esto es todo. Un nuevo comienzo. Lejos de quienes me fallaron. Es aterrador, sí, pero estoy listo para encontrar, por fin, un lugar donde pueda sentir paz otra vez. Edición final. Muchos me han preguntado qué pasó con Clara después de todo. Al principio yo tampoco sabía mucho, pero con el tiempo fui escuchando cosas. Tras su confesión, terminó denunciando al novio de su madre, el verdadero responsable, y las autoridades abrieron una investigación en su contra. No sé con certeza si contó con el apoyo total de su madre o si otros familiares intervinieron, pero al menos esta vez señaló a quien realmente le hizo daño. También me preguntaron si la demandé por todo lo que me hizo pasar, y la verdad es que lo pensé. Tenía motivos de sobra, pero después de todo lo vivido, decidí no seguir atado a esa historia en tribunales. No fue perdón, fue una decisión de paz personal. Si quería empezar de nuevo, tenía que dejar ese capítulo atrás. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.